Buenas tardes. Eh, Seguimos hoy grabando en el origen del sujeto en psicoanálisis de Alfredo Eidelstein y vamos a ver si se puede terminar hoy el librito o grabamos una parte hoy y eh, en otra parte el final. Dice, la gran cadena del ser y el Big Bang del lenguaje y el discurso. La idea de una continuidad entre todos los seres es aceptada desde los filósofos griegos de la antigüedad. Ellos planteaban una cadena natural que partía de lo inanimado y arribaba a lo más desarrollado en una escala gradual y jerárquica de las sustancias materiales, la que tenía como último escalón a las divinidades, ¿no? Entonces, una continuidad, ahí no había corte, ni Big Bang, ni teoría del olvido, ni corte causal, ¿no? Eh, Hay una continuidad desde lo inanimado hasta los dioses, ¿no? Una continuidad eh, de los seres, ¿no? Es una cadena natural que partía de lo inanimado y arribaba a los desarrollos en una escala gradual y jerárquica de las sustancias materiales, ¿no? Entonces, todo estaba compuesto de sustancias materiales que producían una continuidad, ¿no? Y lo común en esa continuidad eran estas sustancias materiales, ¿no? Sin embargo, hasta el siglo XVIII, en la cultura occidental, se mantuvo la concepción de un salto absoluto dentro de la gran cadena del ser, lo que propongo concebir como un Big Bang, salto absoluto, Big Bang. Tal interrupción separaba en forma tajante a los hombres de los animales, ¿sí? Bueno, a partir de la ilustración, este, la diosa razón, la luz de la razón, era la diferencia entre seres humanos y animales, ¿no? Pero a partir de ese periodo, siglo XVIII, comienza a disolverse la distinción dentro de la nueva taxonomía y a establecerse cuáles eran los eslabones faltantes para reconstruir la continuidad requerida por las concepciones reinantes en la ciencia de esa época. Bien, entonces aparece la razón como un corte, como un Big Bang, pero rápidamente dice aquí Einstein, eh, eh, estamos siguiendo el argumento de Einstein, no es que yo asegure que sea 100% así, ¿no? Algunas, algunos datos eh, puedo corroborarlos con las cosas que he podido estudiar y otros no, pero bueno, estamos siguiendo la argumentación de Einstein. Eh, entonces, había una continuidad entre lo inanimado y los dioses, pasando por los seres humanos y los animales, desde la antigüedad. Eh, Alrededor del siglo XVIII aparece un Big Bang, que es la diosa razón, y
rápidamente comienzan a buscarse eslabones que vuelvan a justificar una continuidad entre lo animal y lo humano, ¿no? Entonces, para reconstruir la continuidad requerida por las concepciones reinantes en la ciencia de esa época, dando inicio hacia un proceso que, por un lado, degrada la singularidad humana y por el otro postula cuáles pueden ser esos eslabones perdidos de la gran cadena del ser. Em, bueno, degrada la singularidad humana. Em, es muy difícil aceptar esa afirmación para mí porque sería como estar en un punto de ubicuidad donde em, la insistencia histórica en esa continuidad y en esos eslabones degradarían la singularidad humana que, según entiendo, por como lo dice aquí, eh, sería el sumum de lo que existe, ¿no? Este, tan singular sería, ¿no? Eh, Postula cuáles pueden ser esos eslabones perdidos de la gran cadena del ser. Esta empresa, la de volver a la continuidad, arriba en ese momento a la idea de la naturaleza meramente animal del hombre, que así se convierte en objeto de estudio de la zoología. De esta forma, eh, cobra impulso la ideología de la ciencia, que llega en la actualidad al punto de postular, como ya fue dicho en este texto, la sustitución de la filosofía y la ética por estudios neuronales, genéticos y hormonales, ya que el ser humano solo sería una minúscula diferencia, un peldaño en la escalera biológica respecto de ratas, chimpancés, bonobos, etc. Em, Aquí hay una búsqueda de trascendencia, ¿no? Se me ocurre, no está dicho, pero se me ocurre que si hay tal singularidad de lo humano, es porque lo humano es algo que trasciende, trascendente, eh, a diferencia de lo animal que es meramente em, accidental, ¿no? Cabe destacar que de ese movimiento de ideas surge también una ciencia distinta, una ciencia que en contra de lo racional es espiritual e intuitiva y vuelve a restablecer el corte y la diferencia. Surge una ciencia que va a establecer el Big Bang, ¿no? Pero ya en este caso entre las razas, tal como los nazis, ¿no? Bueno, ahora eh, lo humano se divide en razas y hay razas que sí son trascendentes y hay razas que son accidentes, ¿no? Entonces, tal como los nazis que planteaban, o sea, es una modalidad nueva de introducción del corte, del Big Bang, ¿no? Este, pero entre razas. Tal como los nazis que planteaban una humana, la aria, y otras idénticas a los animales que eran degradadas y degradantes, la de los negros y judíos, entre otros. En las integraciones y mezclas de concepciones que siempre se encuentran en la historia de las ideas, incluso los nazis se sienten, a pesar de su ideología del salto entre las razas, en la obligación de sostener la versión
sobre la existencia de una fuerza vital interna de toda materia que los ubica de esta forma, también a ellos, en el movimiento que Rosa Salas Rose describe como percepción atrozmente materialista, y arriba un monismo eh, a una unificación que postula una única sustancia y rechaza al dualismo del error, entre comillas, de Descartes. Este evolucionismo materialista y vitalista llega hasta nuestros días con el aval de la ciencia, entre comillas, con el aval de la ciencia, pero ahora requiriendo un nuevo replanteo generalizado de lo que se entiende por ciencia, entre comillas. El mismo consiste en proponer que todo saber se origina en el sistema nervioso y por tal motivo serán las neurociencias y la psicología de base biológica las que sustituyan y cancelen, en este caso, toda epistemología que no sea una epistemología naturalista, entendida esta como un puro desarrollo de la biología comparada que da cuenta de sí misma, ¿no? Entonces, como dijo al principio, se sustituye la filosofía y la ética por la biología, ¿no? Para, porque todo lo que tenga que ver con bueno o malo, ser, no ser, podría rastrearse en la materia, en los genes, em, en la célula, bueno, en el ADN. Así se opone en forma frontal a la concepción del eso piensa, eso habla, eso goza del psicoanálisis, ¿no? Eso piensa, eso habla, eso goza. El psicoanálisis no escapa a esta tendencia. Em, Eso piensa, eso habla y eso goza lo ha reservado aquí para el psicoanálisis propuesto por Lacan, ¿no? Por eso dice, el psicoanálisis no escapa a esta tendencia de, de oponerse al eso habla, eso piensa, eso goza. El psicoanálisis en general, no el propuesto por Lacan. Desgraciadamente, ni desde su origen, debido a la gran influencia de las biologías de Lamarck, eh, Hechel y otros, en las concepciones freudianas sostenidas en forma explícita, ni incluso en textos del final de la vida de Freud, como en Moisés y la religión monoteísta, ni en la actualidad con la moderna y tan difundida biología lacaniana de Miller, en la cual se sostiene el mismo monismo vitalista, llamándolo ahora goce. Eh, claro, eso que los alemanes eh, ubicaban como fuerza vital, eh, que está muy presente en Nietzsche, por ejemplo, y en Goethe. Eh, Ahora esa fuerza vital está tramitada en la biología lacaniana propuesta por Miller como goce, ¿no? Con mi propuesta del Big Bang del lenguaje y el discurso en el origen del sujeto, intento proveer teorías científicas modernas, no de la biología, sino de la física, al modelo teórico de Lacan, el cual, partiendo del dualismo cartesiano, cuerpo y alma, eh, res extensa, res cogitan, no lo reduce,
como hacen en general los psicoanalistas lacanianos, a un monismo, sino que propone una tercera sustancia, la sustancia gozante, totalmente antiontológica, que rompe la cadena del ser mediante el establecimiento de la falta en ser del sujeto. De vuelta, ¿no? Rompe la cadena del ser, ya esa continuidad postulada desde eh, la antigüedad, eh, y tantas veces, como indicó aquí, eh, volviendo a surgir, eh, rompe la cadena del ser, ¿m? No hay continuidad, mediante el establecimiento de la falta en ser del sujeto y que sostiene un nuevo materialismo, el materialismo del lenguaje y del discurso. El nuevo materialismo es el significante, materialismo, para así postular la diferencia requerida por toda práctica con el sujeto hablante que en la actualidad, si no se plantea en estos términos y lógica, se favorece a que se lo haga con los más atroces y asesinos racismos, xenofobias y discriminaciones. Sociales y sexistas, supuestamente apoyados en la diferencia entre los cuerpos biológicos. Bueno, Eidelstein ve eh, racismo, xenofobias y discriminaciones sociales y sexistas apoyadas en la biología en la actualidad. Y bueno, para mí es, disculpen la erudición mínima y errónea, citándolo a Dolina, eh, yo no lo percibo así, pero está dicho acá, ¿no? Bueno, viene un nuevo título que dice Breve presentación de la teoría del Big Bang. No sé si lo llegaré a terminar, este, pero bueno, vamos a tratar. Dice, se puede decir que el Big Bang, en el modelo o los modelos teóricos que lo sostienen, constituye el momento en que de la nada o del vacío emergió toda la materia. Es decir, se trata de una concepción posible del origen del universo. La materia era un punto sin volumen y de densidad infinita que en ese instante explotó, entre comillas, generando la expansión de la misma, de la materia, ¿no? En todas las direcciones y creando lo que se conoce como el universo, que así es planteado en forma dinámica, con historia, y perdiendo consecuentemente su condición de eterno. No solo la materia y la energía, sino también el espacio y el espacio-tiempo, comenzaron en el Big Bang. Esto es una paradoja, em, y cualquier persona que se obsesione y pretenda resolver que espacio y tiempo nacieron con el Big Bang, y a la vez sostener la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Bueno, va a explotar. Estas son, bueno, se producen. Bertrand Russell es un compilador de paradojas de la matemática, este, y él fue uno de los tantos que mostraron cómo el pensamiento
el razonamiento, aún de los lenguajes formales, está repleto de paradojas, ¿no? Eh, Así que siempre es un buen, este, siempre es una buena lección o consejo, no tomarse las cosas demasiado en serio. Eh, para la mejor comprensión de las condiciones de este inicio absoluto, se puede expresar así. En un punto que no debe ser entendido como central ni como un grano de arena, con dimensión cero y energía infinita, o un punto sin volumen y temperatura infinitamente elevada, se origina todo el universo. Claro, uno lee esto y después lee el Génesis y no encuentra muchas diferencias, ¿no? Este, pero lo extraordinario es que este tipo de eh, postulaciones indemostrables, digamos, eh, están en todo nuestro conocimiento, nuestra ciencia y el conocimiento en general, ¿no? Desde las prácticas chamánicas hasta eh, el CERN, digamos, ¿no? El acelerador de partículas de Suiza, bueno, no me acuerdo. Este, em, en física cosmológica, la teoría de la gran explosión es un modelo científico que trata de explicar el origen del universo y su desarrollo posterior a partir de una singularidad espacio-temporal. Este modelo se basa en una colección de soluciones de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein que no se plantean como una teoría completa. En la actualidad posee amplio sustento observacional y alto poder predictivo. El término Big Bang se utiliza tanto para referirse al momento en el que se inició la expansión observable del universo. Todo lo sucedido y existido antes es inobservable, como en el sentido más general para designar al paradigma cosmológico que explica el origen y la expansión del mismo. No obstante llamarse gran explosión, hay que tener en cuenta que en el inicio del universo, si hubo explosión, no fue grande, pues en rigor surgió de una singularidad, entre comillas, infinitamente pequeña, seguida del comienzo y la expansión del espacio, el inicio del tiempo y el surgimiento de la materia. La idea central del Big Bang es que la teoría de la relatividad general puede combinarse con las observaciones de isotropía, la característica de los cuerpos cuyas propiedades físicas no dependen de la dirección, y homogeneidad a gran escala de la distribución de galaxias y los cambios de posición entre ellas, permitiendo extrapolar las condiciones del universo antes o después en el tiempo. Claro, si se originó a partir de un punto, eh, hay condiciones de isotropía y de homogeneidad que se pueden rastrear en la observación del universo cercano a partir de radiotelescopios, telescopios ópticos, los telescopios espaciales, el Hubble, em, ay, me olvidé del último, que parece que es una barbaridad. Em, entonces, permitiendo extrapolar las condiciones del universo antes o después en el tiempo. Para llegar al modelo del Big Bang, muchos científicos de diversas disciplinas
pero con fuerte formación matemática, han ido construyendo el camino que llevó a la génesis de esta explicación. Los trabajos de Friedman del año 1922, de Lemaitre del año 1927, que era un monje, eh, utilizaron la teoría de la relatividad para demostrar que el universo estaba en movimiento y expansión constantes. Poco después, en 1929, el astrónomo Hubble descubrió galaxias más allá de la Vía Láctea que se alejaban, como si el universo se expandiera en forma constante. En 1948, el físico Gamow planteó que el universo se creó a partir de una gran explosión, Big Bang, 1948. Recientemente, satélites espaciales puestos en órbita han conseguido oír los vestigios de esta gigantesca explosión primigenia, pero cabe resaltar que nunca se podrá oír o ver lo que hubo antes. La teoría del Big Bang se desarrolló a partir de avances teóricos y de notables observaciones. Por medio de estas últimas, desde el comienzo del siglo pasado, se determinó que la mayor parte de las nebulosas espirales se alejan de la Tierra, pero al comienzo no se extrajeron las implicaciones cosmológicas de esta observación, ni tampoco del hecho de que las supuestas nebulosas eran en realidad galaxias exteriores a la Vía Láctea. Además, la teoría de Einstein sobre la relatividad general de la segunda década del siglo XX no admite soluciones estáticas, es decir, el universo debe estar en expansión o en contracción. Resuelto que él mismo consideró equivocado y trató de corregir, agregando la constante cosmológica. El primero en aplicar formalmente la relatividad a la cosmología, sin considerar la constante cosmológica, fue Friedman, cuyas ecuaciones describen que el universo puede expandirse o contraerse. Entre 1927 y 1930, Lemaitre obtuvo de manera independiente las mismas ecuaciones y propuso, sobre la base de la recesión de las nebulosas espirales, que el universo se inició con la explosión de un átomo, un punto primigenio. En 1929, Hubble realizó observaciones que sirvieron de fundamento para comprobar la teoría de Lemaitre. Hubble probó que las nebulosas espirales son en realidad galaxias y midió sus distancias observando estrellas variables en galaxias distantes. Descubrió que las galaxias se alejan unas de otras a velocidades directamente proporcionales a su distancia. Es decir, directamente proporcionales a su distancia. O sea, cuanto más lejos están las galaxias, más rápido se alejan, ¿no? Según el principio cosmológico, el alejamiento de las galaxias sugería que el universo estaba en expansión. Esta idea originó dos hipótesis opuestas. La primera fue la teoría del Big Bang de Lemaitre, apoyada y desarrollada por Gamow. La segunda posibilidad fue el modelo de la teoría del estado estacionario de Hoyle, según la cual se genera nueva materia mientras las galaxias se alejan entre sí. En este último modelo, el universo es básicamente el mismo en un momento dado en el tiempo. Durante muchos años hubo un número de adeptos similar para cada teoría. Con el paso del tiempo, las evidencias observacionales apoyaron la idea de que el universo evolucionó a partir de un estado infinitamente denso, caliente y carente de volumen. A partir del descubrimiento de la radiación de fondo del microondas en 1965, el Big Bang ha sido considerado la mejor teoría para explicar el origen y la evolución del cosmos. Alrededor de 1960, Hawking y otros demostraron que la singularidad es un componente esencial de la gravedad de la teoría de Einstein. Esto llevó a la gran mayoría de los cosmólogos a aceptar la teoría del Big Bang, según la cual el universo se inició hace un tiempo finito. A finales de los años 90 y principios de este siglo se lograron grandes avances en la cosmología del Big Bang como resultado de importantes adelantos en telescopía
en combinación con importantes cantidades de datos del satélite COBE, del telescopio espacial Hubble y del WMAP. Estos datos han permitido a los cosmólogos calcular muchos de los parámetros del Big Bang en un buen nivel de precisión y han conducido a la hipótesis de que la expansión del universo estaría en aceleración, basándose en medidas de la expansión del universo utilizando observaciones de la supernova tipo 1A en función de A, la variación de la temperatura en diferentes escalas en la radiación de fondo de microondas y B, la correlación de las galaxias. La edad del universo es calculada en alrededor de algo más de 13.500 millones de años. Es notable el hecho de que varias mediciones independientes sean consistentes, por lo que se considera una fuerte evidencia del llamado modelo de concordancia que describe la naturaleza del universo. En el primer instante, la teoría gravitacional de Einstein predice una singularidad gravitacional en donde las densidades son infinitas. Para intentar resolver esta paradoja física, en la actualidad se plantea que hace falta una teoría de la gravedad cuántica por el hecho de que la densidad es infinita, ¿no? La comprensión de este periodo de la historia del universo figura entre los mayores problemas no resueltos de la física y es motivo de los más activos trabajos modernos en física cosmológica. El Big Bang no es una explosión de materia que se aleja para llenar el universo vacío, es el mismo continuo del espacio-tiempo que se expande. Y es su expansión la que causa el incremento de la distancia física entre los puntos cualesquiera del universo. Pero la expansión del universo en las escalas actuales locales es tan pequeña, por ejemplo, en el planeta Tierra, que cualquier dependencia de las leyes de la física de la expansión no sería prácticamente medible con las técnicas actuales. La Iglesia Católica muy tempranamente proclamó en forma oficial que la teoría del Big Bang estaba de acuerdo con la Biblia. Bueno, lo que dije antes. Y aquí termina el libro. Lamento que haya terminado haciendo una explicación del Big Bang en física, porque me hubiese gustado que volviésemos sobre em, em, las determinaciones del discurso y el otro, ¿no? Bueno, aquí terminamos el libro El origen del sujeto en psicoanálisis de Alfredo Edelstein, Letra Viva, la editorial. Muchas gracias.